Claudiagurizati.com. Evoluciona. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Una sociedad reprimida que encontró en las calles el lugar para expresar su profundo descontento social, económico y político. Sectores de la derecha fascista pretendieron hoy manchar la celebración del bicentenario de la Batalla de la Victoria, mancharla de muerte, de sangre. Protestas pacíficas lideradas por estudiantes que por exigir democracia despertaron la ira de un régimen que acudió a la violencia para silenciar sus voces. Uno de estos fascistas acaba de declarar que ellos van para la calle y no van a salir a la calle hasta que derroquen el gobierno de Nicolás Maduro. Medios de comunicación que fueron censurados por cumplir con su deber al informar al mundo sobre la brutal represión que sufrieron los manifestantes. Fuera del aire. NTN 24. Fue una decisión de Estado, para que lo sepan, pues. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 presentamos el análisis de la situación que enfrenta la democracia en Venezuela 6 meses después del 12F. Gracias al silencio cómplice de la comunidad internacional, Nicolás Maduro logró desactivar el ímpetu de las protestas y pese al descontento expresado en las calles, el heredero del chavismo logró consolidarse en el poder utilizando la represión como su principal herramienta. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: América Latina, testigo mudo y para algunos cómplice de la muerte lenta que experimenta la democracia en Venezuela. El punto clave de esta noticia: 6 meses después del inicio de las protestas pacíficas contra el gobierno de Nicolás Maduro, el mandatario bolivariano continúa aferrado al poder. Pese a la represión violenta de las manifestaciones del denominado 12F, los mandatarios de la región prefirieron estrechar los lazos diplomáticos con el chavismo en lugar de defender la democracia en Venezuela. Los gobiernos de América Latina guardaron un silencio cómplice, terminaron legitimando la tiranía y dejaron solos a los disidentes venezolanos y a los periodistas independientes que en Venezuela no tienen en este momento derecho a la libertad de expresión. Debemos recordar que el plan hegemónico es uno de los planes más inflexibles de este gobierno. Ellos siguen dando pasos en el sentido de conquistar la fulana hegemonía. Los mecanismos de control de la libertad de expresión en Venezuela no se dan por los otros mecanismos, sino que es una articulación de estrategias entre las cuales están las cadenas radioeléctricas, la compra de medios por parte de sectores de la burguesía asociada al Estado, la violencia, la coacción violenta contra los periodistas, que las cifras que dan espacio público es sumamente grande todos los años, la intimidación y la coerción jurídica. El punto clave de esa noticia: pese al descontento social, político y económico de un representativo sector de los venezolanos, el presidente Nicolás Maduro no solo logró aferrarse en el poder, sino también terminó propinándole fuertes golpes a la oposición. Leopoldo López, uno de sus principales detractores, completa casi 6 meses encarcelado. Por su parte, María Corina Machado, quien lideraba a los disidentes en el Parlamento, fue destituida por la justicia chavista. Pese a la persecución contra la disidencia, el cuestionado mandatario Nicolás Maduro continúa gobernando con apoyo internacional y sin recibir el más mínimo cuestionamiento de sus homólogos del vecindario. De esa extrema derecha fascista que anda por allí acorralada, derrotada, porque la gran victoria que obtuvo el pueblo venezolano contra las guarimbas fue la paz. La intentona guarimbera golpista fue un golpe bajo a la paz de la República, que pretendió sustentar una campaña mundial para derrocar la revolución
y para ponerle la mano a las riquezas de nuestra patria, para caotizarla, como han logrado en otras partes del mundo. Muy bien, en lugar de atender las demandas sociales de estudiantes y sectores de oposición, el presidente Nicolás Maduro no ha ahorrado esfuerzos durante los últimos 6 meses para fortalecer las acciones represivas. Paradójicamente, el régimen ha mantenido la presión militar contra la protesta social y al mismo tiempo que dice tener voluntad de diálogo, culpa constantemente en sus discursos a la oposición de la crisis que aún sufre Venezuela. Las voces en pro de la democracia han retumbado en las calles de Venezuela durante 6 meses. La protesta social por los ataques a la disidencia política, por la inseguridad ciudadana, la alta inflación y la escasez alimentaria ha recibido como respuesta a la represión por parte del régimen y grupos afines al chavismo. Los reclamos de los estudiantes como cabeza visible en las movilizaciones y de los militantes de la oposición han contrastado con el silencio abrumador de la mayoría de los países latinoamericanos. Pocos en su momento se pronunciaron en defensa de la democracia en el país bolivariano. El gobierno de Chile condena categóricamente la violencia y lamenta profundamente las muertes que esa violencia ha ocasionado en Venezuela. También el entonces gobierno de Ricardo Martinelli de Panamá pidió a la OEA reunirse para afrontar la crítica situación en Venezuela e incluso cedió su silla a la diputada opositora María Corina Machado, gesto que provocó una airada reacción del régimen. He decidido romper relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno actual de Panamá y congelar todas las relaciones comerciales y económicas desde este momento, en defensa de la soberanía de nuestro país. Otros gobiernos optaron solo por la diplomacia, evitaron condenar enérgicamente la represión en Venezuela, haciendo un llamado a la mesura. Aún así, recibieron duras respuestas de Nicolás Maduro. Instamos al gobierno y a la oposición a que dialoguen, a que se sienten a dialogar sin mirar para atrás. Me va a venir a dar lecciones a mí de democracia el presidente Santos, cuando yo lo que estoy haciendo es defender a Venezuela. La oposición y los movimientos estudiantiles han esperado un respaldo real y efectivo en la región ante la violenta represión del gobierno de Maduro en las calles, pero el papel de la OEA ha sido fuertemente cuestionado. Y los artículos 20 y 21, que son los que dicen en relación de cuando con que ya se produjo una ruptura del régimen democrático, son los países los que determinan que se produjo una ruptura. Bueno, el secretario general de la OEA, que yo digo, quedará en la historia como una gestión nefasta, de darle la espalda, siempre se ha convertido en un gran defensor de los intereses de gobiernos, no en defensor de los pueblos. ¿Hasta dónde, acogiéndose a la denominada autodeterminación de los pueblos o a la conveniencia de amistad político-comercial, los gobiernos de la región han sido cómplices con su silencio de la crisis en Venezuela? Es un interrogante que todavía sigue en el centro del debate. Venezuela ha comprado las conciencias de muchos en Latinoamérica. Les ha hecho préstamos a países muy importantes como Argentina. Ha coqueteado largamente con Brasil para que con su dinero Brasil le construya refinerías y puertos que al final no se construyeron. Se ha comprado en el Caribe con su petróleo subsidiado a menor precio la conciencia de muchos gobernantes. Muy bien, y a propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes, tras las protestas del 12F y la brutal represión del régimen, ¿el presidente Maduro terminó fortalecido o debilitado? Vamos a hacer un análisis de los significados y el impacto que tuvo tanto en la oposición como en el régimen estas protestas que comenzaron hace 6 meses en Venezuela y que para muchos generaron fuertes efectos, no solamente en el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino también en una oposición que hoy para muchos aparece dividida. Vamos a saludar a nuestros invitados con quienes vamos a analizar este importante tema. En nuestros estudios en Washington saludo a Juan Carlos Hidalgo. Él es analista de políticas públicas para América Latina del Cato Institute. Señor Juan Carlos Hidalgo, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches. Y saludamos hasta ahora a Rosa Orozco. Ella es madre de Geraldine Moreno, una de las víctimas mortales
que dejó esta represión violenta de las protestas pacíficas por parte del gobierno de Nicolás Maduro, específicamente por parte de la Guardia Nacional. Señora Rosa, bienvenida al programa La Noche. Hola, buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, doña Rosa, voy a estar dialogando más adelante con usted. Voy a comenzar con Juan Carlos Hidalgo. Me gustaría, Juan Carlos, que hiciéramos un análisis del impacto que tuvieron estas protestas para el presidente Nicolás Maduro. ¿Usted cree que el gobierno venezolano, el régimen chavista, salió fortalecido o debilitado 6 meses después del 12F? Salió airante, y eso es lo lamentable del caso. No creo que haya salido fortalecido y probablemente se haya salido un poco debilitado, pero si tenemos que hacer un análisis de la situación, veremos de que en este momento Nicolás Maduro no enfrenta mayor reto a su continuidad al frente de Miraflores. La oposición se encuentra más dividida que nunca. La calle se ha calmado, es muy difícil sostener un nivel intenso de protestas por 6 meses. Y bueno, y a pesar de que se han visto algunas fracturas dentro del régimen, especialmente sobre el manejo económico que se le debe dar a Venezuela, efectivamente la situación puede decirse que se calmó y que el régimen de Nicolás Maduro salió airoso de esta situación que enfrentó. Hubo momentos durante las protestas donde sí se podría haber hablado de que la situación se le podía fácilmente salir de control y que la continuidad del régimen estaba en peligro. Sin embargo, vemos que se ha mantenido la unidad del chavismo, una unidad que es generada por los altos niveles de corrupción que tiene el gobierno y que hay un incentivo enorme para poner atrás cualquier diferencia interna que pueda haber dentro del chavismo con el fin de seguir exprimiendo los recursos públicos del Estado. Y una coyuntura externa también favorable para el gobierno venezolano. Recordemos que estas protestas estallan justo cuando está la crisis en Ucrania y por lo tanto la atención mundial estuvo muy enfocada primero en Ucrania, últimamente también en lo que ocurre en Irak, en lo que ocurre en Gaza, y por lo tanto no ha habido tanta atención mundial a lo que sucedía en Venezuela, mientras que en el vecindario, en América Latina, como ustedes bien señalaron, los gobiernos de la región, de una manera muy timorata algunos y otros de una manera más cómplice, guardaron un silencio sepulcral sobre lo que ocurría en Venezuela. Así que las circunstancias trabajaron a favor del régimen. Sí, las circunstancias trabajaron a favor del régimen y en este momento el régimen no es que se encuentre fortalecido, pero ha sobrevivido y eso es lo importante. Sí, claramente es un diagnóstico que parece latente en el continente americano. Usted tocaba un punto muy importante, Juan Carlos, y es el que tiene que ver con el papel o la responsabilidad que tiene la comunidad internacional, específicamente los gobernantes de nuestro continente, de América Latina, no solamente en que Nicolás Maduro saliera airoso de esta crisis que enfrentó, de esta crisis política que enfrentó hace 6 meses, sino también pues prácticamente en su consolidación. O sea, perdió la democracia con la actitud que tuvo la comunidad internacional. ¿Cree usted que la comunidad internacional actuó como debería actuar o debió haber hecho una defensa frontal de los derechos de la oposición en Venezuela, una defensa frontal de la democracia, en lugar pues de haber guardado silencio frente a esta situación? Sin duda, le correspondía a América Latina llevar la batuta en la discusión diplomática sobre la situación en Venezuela. Claramente no podíamos esperar mayor reacción de la Unión Europea cuando estaba enfrentando una crisis en su patio en Ucrania, no podíamos esperar mayor reacción de otras potencias. Estados Unidos cada vez que dice algo más bien es contraproducente porque entonces cae en el juego del régimen de Caracas de acusar a Estados Unidos de intervencionismo y de estar buscando un golpe en Venezuela. Así que le correspondía a los países latinoamericanos ser los que le alzaban la voz, especialmente Brasil, pero sabemos cómo funciona la dinámica en la región. Aproximadamente 19 países son parte de Petrocaribe y por lo tanto son clientes del régimen de Caracas. Otros son aliados ideológicos o comerciales de Venezuela, como es el caso de Brasil, como es el caso de Bolivia, como es el caso de Argentina. Otros
por conveniencia permanecen callados, como es el caso de Colombia, como es el caso de México. Y los dos países de la región que más o menos dijeron algo, que más o menos asumieron una posición más crítica, uno de ellos sí mucho más crítica que el otro, que fue Panamá y después el Chile, fue en una circunstancia muy especial y era que eran presidentes que ya iban de salida. Y entonces no tenía mucho que perder de adoptar una posición más dura contra Venezuela. Pero hemos visto que los gobiernos que han sustituido a estos presidentes en Panamá y en Chile han adoptado la misma actitud complaciente y silenciosa de los demás colegas latinoamericanos. Así que lamentablemente las circunstancias externas jugaron a favor del régimen y nuevamente a nivel interno la oposición se dividió de una manera muy dramática. No hubo una estrategia unificada sobre cómo lidiar con el gobierno y el gobierno ha salido airoso.